Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Jaime Moreno Agraz de la Dirección General del Deporte Universitario. El día de hoy continuaremos con otra emisión más de Hablemos de Arbitraje Deportivo. Y el tema que trataremos será nuevamente la correcta interpretación de las reglas más controvertidas en el fútbol americano estudiantil, pero en su tercera parte. Recordando que debemos, en primer lugar, comprender la correcta interpretación de alrededor de 32 conceptos establecidos en el reglamento de juego de esta disciplina, y en este sentido se nos había dicho que era recomendable ocuparnos en avanzar en el estudio de estas reglas y no de situaciones de juego más elaboradas y más bien el tratar de entender los conceptos fundamentales. Y bueno, para ello nos apoyaremos nuevamente del referee Juan Carlos Villegas Martínez, uno de nuestros especialistas de cabecera. Buenos días, referee Villegas. ¿Qué tal, maestro? Muy buenos días a todos. Pues ahora bien, antes de iniciar nuestro tema y toda vez que acaba de pasar el Super Bowl, eh, quisiera preguntarle a nuestro experto qué opinión le merece la actuación de los árbitros en ese encuentro, en tanto que pues hubo ahí algunas jugadas apretadonas, sabemos bien que en algunas de ellas influenció, pero hubo otras situaciones ahí en el juego, digamos, en la línea ofensiva de Kansas City, que estaba completamente desmantelada ahí, la defensiva de Tampa Bay la destrozó varias veces, a pesar de los esfuerzos de Mahomes, pero bueno, ¿qué nos puede decir? Pues mire, primero que nada creo que es importante aclarar dos cosas. Bueno, la primera cosa es, estamos hablando de reglas NFL. Yo normalmente pues me especializo en las reglas NCAA. ¿Y a qué me refiero con esto? Hemos tenido la oportunidad de estar en clínicas y hemos, hemos recibido la información de quienes han hecho este deporte, de quienes hacen las reglas, que son los árbitros norteamericanos, entrenadores norteamericanos, y generalmente tratan de explicarnos cuál es el espíritu de la regla, qué es lo que quieren plasmar. Esto nos facilita las interpretaciones al momento de ver las jugadas. Dichas interpretaciones y dichas valoraciones no siempre son las mismas que en NFL. En NFL, en algunas circunstancias son muy laxos, como por ejemplo en los actos que comúnmente están prohibidos en colegial, como es festejar airadamente un touchdown, burlarse del contrario, hacer ciertos gestos. Ninguno de esos gestos están permitidos en NCAA. Y en NFL les dan carta abierta. Por ahí es importante entender esto, ¿no? La interpretación es complicada. Por ahí, además de eso, la repetición en televisión, creo que hemos abusado de ella, porque muchas veces nos basamos en lo que nos dice la repetición, pero a veces la ponemos solamente en cámara lenta. Déjenme decir, o queremos emitir nuestros juicios a partir de que vemos la jugada en cámara lenta. Déjenme decirles que la verdad, en el campo las cosas ocurren muy rápido y en la NFL ocurren mucho más rápido todavía. Es increíble, de verdad. Eh, y en ocasiones, lo que los oficiales vemos al momento y a veces reaccionamos prácticamente como por inercia, por instinto, si vemos ciertas situaciones de juego. La NFL, por ejemplo, recuerdo hubo por ahí un castigo que le marcaron a favor de Brady porque le tocaron la cara apenas, una cosa así, o hubo un contacto ahí muy, muy ligero. Fíjense que lo que yo sé, debido a algunos documentos que he leído, es que la NFL sí están siendo muy, muy rigoristas con ese tipo de contactos. Por regla, por definición, el quarterback cuando está lanzando un pase es un jugador indefenso. Ya lo vimos aquí
en nuestra primera sesión. Como jugador indefenso tiene ciertas protecciones. Una de ellas es que está prohibido que lo contacten, y fíjense bien, ni siquiera dice la regla que tienen que pegarle fuerte. Está prohibido que lo contacten mientras esté haciendo ese acto de lanzar encima de los hombros. Muchas veces, apenas si tocan la cara del jugador, apenas si ponen la mano, en ocasiones pareciera un pequeño rozón sobre la barra, por ejemplo. Por definición, eso es un foul personal. Y creo, he tenido la oportunidad sobre todo esta temporada debido a la pandemia, de seguir muchos juegos de NFL. Porque normalmente los fines de semana estamos trabajando en nuestros juegos nosotros, ¿no? Ahora que he tenido oportunidad de verlos, he visto este tipo de cosas. Son muy rigoristas los oficiales en ese sentido, sobre todo con los quarterbacks. Y también es cierto, de repente siento yo que son más rigoristas con ciertos quarterbacks, protegen más a ciertos quarterbacks. Es un poco difícil hacer una comparación. Por ejemplo, persiguen a Mahomes y Mahomes se encarga de quitárselos de encima y nunca le pegan. Platicábamos hace rato cómo Mahomes, él logró hacer su magia porque la verdad siempre se escapó de los defensivos y lanzó todos aquellos pases que, como siempre vi yo, parecían pases lanzados solo para no perder yardas, solo para que no lo capturaran atrás. Pero siempre tocaron a jugadores a las manos de sus compañeros, ¿no? A Mahomes casi no le pegan. A Brady, que es un quarterback que prácticamente no se mueve, lo contactan mucho. Entonces, a veces los oficiales sí tienen ciertas tendencias a proteger más a ese tipo de quarterbacks. Por ahí hubo también una interferencia de pase a la defensiva que muy rigorista, ¿no? La verdad es que creo que incluso ni siquiera fue una trayectoria larga, creo que fue una trayectoria corta de 5 o 7 yardas, donde todo el tiempo estuvieron en contacto los jugadores, le lanzan el pase rápido y vuela el pañuelo. Francamente, yo también me quedé sorprendido. Lo único que yo podría decir, si queremos salvar o tratar de, no quiero decir justificar, sino ponerme en los zapatos del oficial que marcó ese pañuelo, creo yo que la visión que él tiene es la espalda del jugador defensivo y él es lo que ve que solamente contacta el defensivo al ofensivo. Claro. Es muy complicado, sí. Definitivamente es muy complicado. Les repito que son jugadas muy, muy rápidas. Verdaderamente a veces, de repente solamente vemos el balón porque las cosas se desarrollan muy rápidas y mientras estamos cuidando un jugador, por aquí ya hubo un movimiento que no fue tan cierto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces los oficiales tenemos que marcar prácticamente lo que vemos. Sí les puedo asegurar que difícilmente yo creo que haya oficiales que cometan actos deliberadamente para ayudar a un equipo. Claro. Estoy seguro que son tan profesionales que lanzan un pañuelo cuando están seguros de lo que van a marcar. ¿Que se equivocan? Por supuesto que se equivocan. Incluso se equivocan hasta con la repetición. A veces es un poco difícil porque según lo que nosotros entendemos de las reglas, según lo que nosotros sabemos de ellas, y aún así llaman ciertas señales completamente diferentes a lo que nosotros esperábamos. Habría que hablar directamente con ellos para ver cuál es la forma en cómo están interpretando ciertas jugadas en ciertos momentos. Lo que sí me parece definitivo es que difícilmente un oficial de esos va a hacer un acto deliberado para ir en contra de otro equipo. Estoy seguro que eso no se da en la NFL. Que cometen errores, sí, que son actos muy rigoristas, sí, pero bueno, así es el deporte y sí. Nosotros, los árbitros, generalmente somos aquellos, a veces estamos más en la mira, a veces se habla más de las decisiones de los oficiales que lo que pasa en el campo de juego. Sí, finalmente por eso. Y sabe que profesor, también aquí la situación, yo pienso, es que derivado de que el Super Bowl no fue lo espectacular que se esperaba,
también la polémica se cargó más con la cuestión de la interpretación de las reglas con los árbitros que realmente lo que sucedió en el juego, que pues fue muy evidente que en el caso de Kansas City no estaba armado como estuvo toda la temporada, y que llegando al Super Bowl pues llegó muy mermado, sobre todo la línea ofensiva que era su fuerte, y pues lo vimos claramente cuando toda la línea defensiva pues como peine se iba hacia el coreback, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Oh, y fíjese que sí es cierto esto que menciona. Definitivamente la línea ofensiva de Kansas City estaba muy maltrecha. Algo sucedió, no estoy seguro si sea esta, pero lo que sí puedo observar es que no solo fue un receptor, sino fueron como dos o tres que perdieron balones en las manos. También, sí. Incluso, y repito, después de que Mahomes hizo su magia de quitarse a todos los jugadores defensivos y lanzar un pase casi cayéndose, y le pega en las manos a su compañero y rebota hacia las manos de un defensivo. Híjole, eso durante la temporada nunca les pasó a ellos, les pasaba al equipo contrario con el que jugaban. Claro. Le comentaba hace rato, yo soy seguidor de los Raiders y tuve oportunidad de ver los dos juegos de temporada regular de Kansas City contra los Raiders. El primero los Raiders lo ganaron aplicando una defensiva muy similar, presionando demasiado a Mahomes. En el segundo juego, incluso jugando en Las Vegas, hicieron lo mismo que hizo incluso Tampa Bay, presionar a Mahomes, pero Mahomes siempre logró salirse, lanzar esos pases de fantasía, pero los receptores lo completaban. Claro. Aquí en el Supertazón creo que pasó lo mismo, exceptuando que los receptores no cumplieron con su parte, no cacharon los balones. Y lo que es peor, en muchas ocasiones, o creo que fue una o dos veces que rebotó el balón y terminó en manos de los defensivos. Claro. Entonces, fue un mal día para Kansas City, definitivamente. No tuvimos esos marcadores que nosotros esperábamos. Yo esperaba no menos de 80 puntos, definitivamente. Por lo menos 40 puntos de cada lado, y pues se vio muy mermada la ofensiva de Kansas City. Sí, qué lástima. Así es el fútbol, bueno, así es el fútbol americano. Claro, pues bien, referee Villegas, pues ya sin más preámbulo, pues entramos en materia de lo que trataremos el día de hoy. Nos habíamos quedado, me parece, con el bloqueo a la espalda. Ese fue el último concepto que vimos de bloqueos ilegales. Sí. Vamos a partir nuevamente de esa parte, de ese artículo 4, y de ahí continuamos, maestro. Correcto. Vamos a compartir la pantalla, entonces. Adelante. Bueno, vamos entonces a iniciar nuevamente con nuestras definiciones. Y viene la definición de bloqueo por la espalda, que es el artículo 4. El inciso A nos dice, un bloqueo por la espalda es el contacto contra un oponente que ocurre cuando la fuerza del contacto inicial es por atrás y arriba de la cintura. Cuando hay duda, el contacto es abajo de la cintura. Y cuando eso ocurre, se denomina clipping y es una falta personal de 15 yardas. El bloqueo por la espalda arriba de la cintura es una falta que se castiga con 10 yardas. El inciso B nos dice, la posición de la cabeza o los pies del bloqueador no indican necesariamente el punto donde ocurre el contacto inicial. ¿Por qué nos menciona esto? Porque a veces el jugador que va a bloquear hábilmente coloca su cabeza por enfrente de la cara del jugador que va a ser bloqueado y aparentemente el contacto no viene por la espalda. No debemos dejarnos guiar por la posición del jugador que está contactando, del jugador que está bloqueando. Debemos estar siempre enfocados, concentrados en el lugar donde es el contacto inicial del bloqueador. Vamos a ver una jugada donde hay bloqueo. Sí, maestro. Si está compartiendo pantalla, no está compartida todavía.
Ah, caray. A ver, permítame. Ahí, Ahí creo que ya, ¿verdad? Sí, ahí ya está. Ok. Entonces les decía, vamos a ver el video donde a través de la jugada vamos a observar cómo ocurre el bloqueo ilegal. Vamos a dejar correr todo el video. Vamos a ver la repetición y también es importante al final vamos a ver la señal del árbitro, del oficial, del referee y cuál es la señal que indica el bloqueo ilegal por la espalda. Block in the back correctly ruled. You can see this best on the replay in front of the return man at about the 30-yard line. Good announcement from our referee. Ese fue el bloqueo ilegal. Vamos a ver el bloqueo ilegal. Vemos cómo el contacto inicial viene en la parte de atrás del jugador. Exactamente le pegó en la espalda, prácticamente en los números. Esa falta se va a penalizar desde el punto donde fue el foul, 10 yardas. Estructura del cuerpo. La estructura del jugador es de los hombros hacia abajo, otra que no sea la espalda. Es decir, siempre por la parte de enfrente. Esa es la estructura del jugador. Por la parte del frente, de los hombros hacia abajo y nunca por la espalda. Esto es importante porque la regla, precisamente para definir ciertos bloqueos legales o ilegales, debemos considerar que el contacto, y así lo va a indicar la regla, es en la estructura del jugador. Nosotros a partir de este momento ya sabemos cómo está definida la estructura de un jugador. La zona de bloqueo. La zona de bloqueo es un rectángulo centrado sobre el hombre medio de la formación ofensiva y extendiendo 5 yardas lateralmente y 3 yardas longitudinalmente en cada dirección. Esto viene en el apéndice C, que en un momento lo vamos a ver. La zona de bloqueo se desintegra cuando la pelota deja la zona. Aquí hay dos puntos importantes. Vemos ahí cuál es la caja de tackles. El primer punto importante es que está definido como un rectángulo cuyo centro será el hombre medio de la formación ofensiva. Esto es importante porque no es el centrador, sino es el hombre medio de la formación. ¿Qué quiere decir? En una formación balanceada, donde hay el centro, hogares y tackles, son 5 jugadores, y un receptor de cada lado, ahí son 7. El hombre medio de la formación seguramente va a ser el centrador. Pero ¿qué ocurre si en vez de que haya un receptor a cada lado del campo, hay gemelos de un lado? Esto quiere decir que el hombre medio de la formación no va a ser ese jugador del centro, seguramente va a ser un guard. Ojo, en esta caja de tackles debemos definir el centro de la caja de tackles como el hombre medio de la formación ofensiva, que no siempre es el centrador. La segunda parte es la zona de bloqueo, se desintegra cuando la pelota deja la zona. Más adelante podremos ver cómo bajo ciertas circunstancias están permitidos ciertos bloqueos en la caja de tackles, incluso por abajo de la cintura y por la espalda, considerándose legales estos bloqueos. Pero la
zona de bloqueo desaparece cuando la bola sale fuera de esa zona de bloqueo. En esos momentos, al desaparecer esa zona de bloqueo, también desaparecerán o no estarán permitidos ese tipo de bloqueos a los que nos estamos refiriendo. Importante, aquí tenemos que definir cuál es nuestra zona de bloqueo para que después podamos definir qué es lo que sí. Bloqueo por el lado ciego, el blindside block. En nuestra primera sesión tuvimos una amplia explicación acerca de este bloqueo y que dice que un bloqueo por el lado ciego es un bloqueo a campo abierto contra un jugador oponente que inicia por fuera de su campo de visión o de otra manera que dicho jugador no puede razonablemente defenderse contra el bloqueo. Estos bloqueos anteriormente estaban permitidos, eran los típicos, si me permiten utilizar la expresión, los típicos agandalles. Era cuando agarraban a un jugador en persecución o totalmente desentendido de la jugada y alguien llegaba y lo golpeaba. Si eso sucede hoy en día a un jugador que no está en posibilidad de defenderse y el contacto es fuerte, que esa es la parte importante de esto, es un bloqueo por el lado ciego, es un blindside block y es una penalización de 15 yardas a partir del punto de foul. Más aún, si dicho bloqueo ocurre contactando a un jugador indefenso, que normalmente es un jugador indefenso porque está concentrado en otra acción, que en este caso puede ser en una persecución al jugador que lleva la bola, y si ese contacto a ese jugador defensivo indefenso ocurre por encima de los hombros, entonces, además de ser un blindside block, se convierte en un target. ¿Cuáles las consecuencias? Que además de tener 15 yardas de penalización, será el jugador expulsado del juego. Descalificado. En realidad ahora es un cambio de la regla y es solo descalificado. Vamos ahora a la sección número 4, que se refiere a atrapar, recuperar y a la posesión de la bola. En posesión. En posesión se refiere a la custodia de, inciso A, una bola viva, como se describe más adelante en este artículo, y B, una bola muerta que ha sido centrada o ha sido pateada libremente. Puede referirse tanto a la posesión de la bola de un jugador o a la posesión de un equipo. ¿Por qué dice que o a la posesión de un equipo? En el inciso A nos indica que es durante una bola viva, es decir, mientras la bola está en juego, la definición correcta para referirnos a quién tiene el balón es decir, está en posesión de tal equipo. Esa es la forma correcta de referirnos al momento que un equipo tiene posesión de la bola. Vamos a ver un video donde, si no me recuerdo, es una jugada de patada. Bueno, no, vamos a ver finalmente incisos. Posesión de un jugador, no me estaba funcionando. Posesión de un jugador, inciso A, la pelota está en posesión, y escuchen ese término, en posesión de un jugador, cuando un jugador tiene la pelota agarrada con firmeza en sus manos, no necesariamente tiene que ser en ambas manos, puede ser una sola, y sosteniéndola, o para controlarla mientras contacta el suelo dentro de los límites del campo. Los límites del campo se refiere a la zona de juego. B, posesión de equipo. La bola está en posesión de un equipo cuando uno de sus jugadores tiene posesión de la bola, incluso cuando él está tratando de dar una patada de bote pronto o patada de lugar, o mientras un pase adelantado lanzado por un jugador de ese equipo está en vuelo, o durante un balón suelto si un jugador de ese equipo tenía la posesión, o cuando el equipo está próximo a recibir el centro o en una patada libre. Inciso C, un equipo está en posesión legal de la bola si tiene posesión del equipo cuando sus jugadores son elegibles para atrapar el pase o recuperar la bola. ¿Cuál es la importancia de todo esto que acabamos de leer?
Primero que nada, recordemos, estamos hablando de la posesión de la bola de un equipo. Y la pelota está en posesión de un equipo cuando ocurren estas cuatro cosas que de algún modo no tienen firmemente sujeto el balón. Es decir, por ejemplo, cuando sus jugadores tienen posesión de la bola, incluso cuando está tratando de dar una patada. Si está tratando de dar una patada, en algún momento va a soltar el balón para patearla. Aunque esto suceda, la posesión sigue siendo de ese jugador y por lo tanto de ese equipo. Un pase adelantado lanzado por un jugador de ese equipo está en vuelo, es decir, nuevamente, el balón no está sujeto firmemente por un jugador. Sin embargo, como ese jugador tiene una posesión de la bola y está lanzando un pase, mientras el pase vaya en el aire, la posesión de la bola sigue perteneciendo a ese equipo. Este punto es importante. Y es importante porque nos definen ciertas situaciones de tiempo al momento de aplicar ciertos castigos. Dice el inciso 3. Durante un balón suelto, si un jugador de ese equipo tenía la posesión, es decir, el jugador tiene posesión de la bola, ocurre un fumble, y mientras la bola está suelta, por definición, esta es la parte importante, por definición, la bola sigue estando en posesión de ese equipo, aunque sea un balón suelto. Esto lo debemos de tener claramente porque hay algunas aplicaciones de castigos que indica dónde termina la jugada de carrera. Y esa jugada de carrera terminará hasta que ese balón sea recuperado. Pero mientras está suelto, sigue teniendo posesión el último jugador que tuvo posesión de ella. Y el inciso 4 dice cuando el equipo está próximo a recibir el centro en una patada libre. Es decir, estamos todos en nuestra formación y va a haber un centro. Durante ese centro, desde el momento que inicia el centro, durante la bola en vuelo de ese centro, el equipo está en posesión de esa bola. Vamos a ver ahora si el video. Segunda oportunidad, 4 receptores. Márquez se le entrega a sus corredores trayectoria del plan y es general ya. Lo que vamos a ver en este video son las diferentes situaciones en las cuales tiene un equipo posesión. Son jugadas normales de scrimmage y como verán hasta ahora empieza la jugada con un centro, está en posición de la bola. Recibe el quarterback el balón, está en posición de la bola. Lanza un pase en vuelo, sigue estando en posición de la bola. El jugador atrapa el balón, el equipo sigue estando en posición de la bola. Vamos a continuar viendo las jugadas, como veamos, vamos a ver cómo en diferentes situaciones del juego siempre está en posesión de la bola. Quizá esto parezca muy exagerado, pero es para dejar muy claro lo que eso significa. Finalmente abandona el terreno de juego a la altura de la yarda 18 y licenciado, si las Águilas Blancas consiguen un touchdown ahorita, aguas, ¿Qué final del partido vamos a tener? La gente algo presiente, míranos cómo están entusiasmados. Eso es porque se ve que el partido no está definido, Con Águilas Blancas nunca está definido un partido. Ya se prendió el estadio, ya está la tierra de Roger Suero Márquez, va a la zona de anotación. Ahí está. Vamos a ver, touchdown. Vaya pase de anotación por parte de Yair Márquez, encontrando a Mauricio García, ya lo decíamos, este número 13 que tuvo un juegazo la semana pasada con 2 recepciones de anotación, se hace presente en el gran clásico. Mauricio García se queda con ese balón de forma espectacular, alcanzando a bajar los pies para quedarse con la anotación. Y lo comentábamos, esto no está definido. El equipo de Águilas Blancas se pone a distancia de 2 anotaciones y ese juego se el gran envío de Márquez para Mauricio García y viene el punto extra, ya lo decíamos, se va a poner de alarido y las Águilas Blancas conseguían 6 puntos. El punto extra es bueno, así que 24 puntos a 10 y explotó el bueno y la. Bueno, vimos una serie de jugadas en las cuales se dieron prácticamente todo lo que vamos a hablar. Jugadas de carrera, el momento del centro, el momento cuando hay un pase, el momento cuando estamos preparándonos para hacer una patada, cuando se realiza esa patada, cuando la bola va en el vuelo durante la patada. En todos esos momentos, la posesión de la bola pertenecía al equipo de color blanco, pertenecía al equipo de las Águilas Blancas.
Pertenece a, artículo 2, pertenece a, en contraste con en posesión, denota la custodia de una bola muerta. Si recuerdan, hace un momento les decía yo que para expresarnos correctamente, mientras la bola está viva, nos referimos a que la bola está en posesión de un jugador. Cuando la bola está muerta, debemos decir, el balón pertenece a tal jugador. En realidad, más bien pertenece a cierto equipo porque no tiene ningún equipo, ningún jugador específicamente en la custodia del balón. Pertenece a. Esa custodia puede ser temporal porque la bola puede ser puesta en juego de acuerdo con las reglas que rijan la situación prevaleciente. ¿Por qué es importante esto? Porque más adelante vamos a ver algunas situaciones de juego que nos marca la regla, donde dice, si la bola está en posesión de tal equipo, y entonces ya sabemos que esa palabra nos indica que es una bola en juego. En cambio, si lo que nos dice la regla es, la bola pertenece a, estamos claros que es una situación en la cual la bola es una bola muerta y no es una bola viva. Hablando también de los pases, vamos a ver lo que es una cachada, una intercepción y qué es una recuperación. El artículo 3 nos indica, el atrapar o cachar una bola significa que un jugador, 1, asegura firmemente el control de un balón vivo en el vuelo con sus manos o brazos antes de que la bola toque el suelo. Esto es importante. Cuando nosotros decimos que un jugador está atrapando o está cachando un balón, es porque es un balón que es bola viva, evidentemente, que está en vuelo, pero importante, no ha tocado el suelo. ¿Ok? Si no ha tocado el suelo, es una cachada o atrapada. 2. Toca el suelo dentro del campo de juego. El atrapar o cachar una bola, fíjense, o cachar una bola significa que un jugador toca el suelo dentro del campo con cualquier parte de su cuerpo. Ok. Para que podamos tener posesión de esa bola, para que podamos decir que la atrapó o la cachó, el jugador debe tocar con cualquier parte de su cuerpo el suelo. 3. Mantiene el control de la bola el tiempo suficiente para poder realizar un acto común al juego. Es decir, el tiempo suficiente para pichar o dar la bola de mano o avanzarla, o evitar o alejarse de un oponente, etc. Esto es una parte muy importante y les voy a contar. Hace rato les decía yo que hemos estado abusando un poco de la repetición y de la cámara lenta. Fíjense bien, dice aquí, un jugador ha cachado o atrapado un balón cuando mantiene el control de la bola el tiempo suficiente para poder realizar un acto común al juego. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que yo cacho o atrapo el balón, para que realmente podamos definir que el balón ha sido atrapado o cachado, debo hacer una siguiente jugada de fútbol. Claro, si cuando caigo al suelo la bola se declara muerta, ya no tengo oportunidad de hacer una siguiente jugada de fútbol. Sin embargo, si al final de esa atrapada o cachada sujeto firmemente el balón, ahí se termina ese acto de juego y como termino con el balón, termina la jugada y mi cachada o atrapada es completa. Si después de eso la bola sigue viva, yo tengo que efectuar otro acto del juego, como bien dice aquí. Pichar la bola, darla de mano a mano, quizá lanzarla o simplemente tratar de eludir a un contrario. Si está terminando una jugada, aquella jugada en la que estamos cachando o atrapando el balón y estamos iniciando la siguiente jugada y en ese momento perdemos el balón, la cachada o atrapada realmente no se ha efectuado. ¿Por qué no se ha efectuado? Porque no estamos pudiendo hacer otro acto común al juego. A diferencia de cuando sucede que un balón es atrapado
y por alguna razón, por ejemplo, cae al suelo y ahí termina la jugada, ahí no sigue la bola viva. Si la bola sigue viva, tengo que terminar un acto del juego, común al juego, para considerar que se terminó esa cachada o atrapada. ¿Qué es lo que sucede? A veces ocurren jugadas muy rápidas de pase, el jugador cacha el balón, parece que va tocando el suelo, parece que va a empezar a correr y le pegan y lo sueltan. Hace rato platicábamos de las interpretaciones de la NFL y también del NCAA. Cuando eso sucede, la bola no ha sido cachada o atrapada, porque aquí está la definición de ese acto. A veces consideramos que basta con que yo tome la bola, ponga mis dos pies, en el caso de NFL, o ponga un pie, en caso de NCAA, en el suelo, para que ahí termine la jugada. No. Tiene que suceder que cuando termine todo ese proceso, si termino cayendo al suelo, debo tener posesión de la bola. Si la bola sigue viva, después de que yo caché, debo iniciar una siguiente jugada de fútbol para decir que fue cachada o atrapada. Si no podemos iniciar esa jugada, si simultáneamente con el inicio de esa jugada se nos cae, eso significa que la cachada no se completó. A veces, y era donde decía, abusamos de la cámara lenta, porque si vemos la jugada en cámara lenta, es muy claro que el jugador atrapa el balón, que el jugador toca el suelo y que va a iniciar una siguiente jugada. Ojo, como les decía hace rato, las cosas se mueven muy rápido en el campo de juego. Y todo eso que acabamos de platicar ocurre tan rápido que pareciera que solo ocurre en un solo momento, y entonces no podemos considerar que se están dando una siguiente jugada. Es cierto, en cámara lenta pareciera que sí, pero nosotros en realidad nos desenvolvemos en la vida y en el campo de juego en nuestra velocidad normal. ¿A qué me refiero? Un jugador defensivo o cualquier otro compañero ofensivo podrá ver el desarrollo de una jugada con la velocidad normal a la que nos vemos nosotros, a la que lo captan nuestros ojos, a la que nuestro cerebro procesa la información con esa velocidad, que no es la misma que a la que se procesa si vemos la cámara lenta. Y evidentemente, si solamente nosotros vamos a interpretar las situaciones como si ocurrieran en cámara lenta, vamos a darle desventaja al jugador defensivo. Porque él no ve la jugada en cámara lenta. Él ve la jugada en una velocidad normal. Entonces debemos tener mucho cuidado con todo este tipo de cosas. Profesor. Sí, dígame. Y aquí haciendo una pequeña acotación, como bien usted dijo, entonces no basta con hacer la atrapada o la cachada, en el caso de fútbol estudiantil con un solo pie dentro del campo de juego, sino concluir la jugada teniendo posesión, no que pertenezca al equipo, como decía en la correspondiendo a lo que se decía en la regla de que pertenece a, y distinto a lo que dice que es posesión de, ¿no? Sí. Tiene que poseer el balón, tiene que tenerlo. Sí, sujetarlo firmemente, tener ese control del balón. Es decir, que no ocurra un evento, que no ocurra un acto que haga que se me caiga el balón, porque eso significa que no lo tengo sujetado firmemente, claro, como lo refiere la regla, para que debamos decir que está en posesión de ese balón. Sí, porque aún y cuando está fuera ya del campo de juego, la jugada continúa y debe de tener firmeza en ese balón, porque si no, significaría que no tenía esa sujeción firme, que lo venía malabareando, en fin. Exacto. Acabo de poner un ejemplo muy bueno. Incluso, si ustedes se dan cuenta, desafortunadamente no tengo una imagen así, voy a tratar de tener la próxima vez, se los aseguro. Incluso si nosotros vemos el lenguaje corporal de los oficiales, tanto en NFL como en NCAA, y afortunadamente ya muchas veces en el fútbol americano nacional, los oficiales, cuando alguien cacha un balón, y que este balón, incluso lo vemos más claramente cuando el jugador termina rodando
fuera del campo. Generalmente el árbitro espera hasta que el jugador termine de rodar, termine ese movimiento y se levante o quede acostado como sea, pero con la posesión de la bola. El proceso de cachar el balón no termina precisamente, como usted bien lo menciona, maestro, hasta que todo ese acto ocurre, aunque sea fuera del campo de juego. Si al final de todo ese acto el balón se le ocurre al jugador, como bien lo indicó usted, no está en posesión de la bola, no tuvo la firmeza necesaria, por lo tanto, el pase es incompleto. Y esto es importante saberlo, porque precisamente si no lo sabemos, muchas veces malinterpretamos lo que estamos viendo en la televisión y para nosotros fue completo. Pues si ya cachó la bola, ya tocó el suelo con sus dos pies y se le salió el balón, pero hasta el final y ya fuera del campo, debería ser completo. No, es incompleto por estas definiciones. No sé si le queda claro, man. Preciso, muy bien. Claro, gracias. Ok, seguimos con los apartados B, C y D. Que seguimos en esto de para que sea cachada o atrapada el balón. Inciso B. Si un jugador va al suelo en el acto de atrapar o cachar un pase, con o sin contacto con un oponente, él debe mantener el completo y continuo control de la bola durante todo el proceso de ponerse en contacto con el suelo, ya sea en el campo de juego o en la zona final. Esto es exactamente precisamente lo que acabamos de comentar. También es necesario para un jugador que intenta realizar una cachada cerca en la línea lateral y va al suelo fuera del campo, si pierde el control de la bola luego de tocar el suelo antes de que él recupere el control, no es una cachada. Si recupera el control del campo, si recupera el control dentro del campo antes de que la bola toque el suelo, es una cachada. Y aquí viene esta otra parte que también hemos visto en la televisión, en las reglas, ¿no? Si un jugador está malabareando la bola y sale del campo y después tiene firmemente el control de ella, no es pase completo porque no tenía ese control antes de salir del campo. Es importante eso. Y aquí está la base de todas esas reglas que a veces nos causan mucha polémica por verla en televisión, pero esta es la regla y esto es como debe ser. El inciso C. Si el jugador pierde el control del balón mientras simultáneamente toca el suelo con cualquier parte de su cuerpo, o si hay duda de que los actos fueron simultáneos, no es una cachada. Si un jugador tiene el control del balón, un ligero movimiento de la bola, incluso si toca el suelo, no se considerará pérdida de posesión. Él debe perder el control del balón con el fin de que se considere una pérdida de posesión. ¿A qué se refiere esto? Que si hay un ligero movimiento de la bola, incluso si toca el suelo. Es decir, si el jugador está en posesión de la bola, si está sujetando el balón y en ese acto, al momento de caer el suelo, el balón toca el suelo e incluso se le mueve, si el jugador no pierde el control de la bola, es un pase completo. Diciéndolo de otro modo, si el jugador tiene firmemente sujeto el balón y ese contacto con el suelo no provoca que el jugador suelte el balón, esto indicará que lo está sujetando firmemente. Ojo, aquí ¿qué es lo que tenemos que ver? Si ese movimiento del balón con el suelo ayudó a que el jugador termine con posesión de la bola, entonces sí es un acto de un pase o una cachada o una atrapada incompleta, porque el suelo sí está ayudando al jugador. Vamos a ver un video acerca de un jugador que cuando toma el control de la bola en el aire, vamos a ver qué sucede cuando toca el suelo. Si ustedes verán, aquí es evidente que el jugador ya tiene, vamos a ver nuevamente el video, el jugador ya tiene, fíjense bien, el jugador va a cachar, caray, perdón,
sea que vamos a ver cómo el jugador evidentemente cacha el balón. Si bien no se ve claramente en la imagen, el jugador toca el suelo con uno de sus pies por lo menos. Y después de eso viene el contacto del defensivo. El jugador ya había cachado la bola, ya había tenido contacto con el suelo, pero al final de todo ese proceso, en este caso debido al contacto del jugador defensivo, pierde la bola. Si no hubiera habido contacto del jugador defensivo, pero cae al suelo y en el momento de tocar el suelo suelta el balón, por ese contacto en el suelo, también es incompleto. No importa, repito, que ya haya cachado, que ya haya tocado el suelo, eso no basta para que la jugada sea completa, para que el pase sea completo. Véanlo. Seguro ahí ya lo sujeta firmemente. Seguro ahí ya tocó el suelo. Viene el contacto y al final pierde el balón. Pase incompleto. D. Si la bola toca el suelo después de que el jugador asegura control y sigue manteniendo el control y se cumplen los elementos anteriores, entonces es una cachada. Una intercepción o recuperación es una cachada de un oponente de un pase o fumble. Es decir, si es recuperada por un oponente, es una intercepción o una recuperación. Una cachada por cualquier jugador dentro del campo es un pase completo o una intercepción. Recuerden, cachada es que no ha tocado el suelo. Jugador del equipo A recupera una bola si él cumple con los criterios establecidos en los apartados A, B, C y D para atrapar una bola que está todavía viva después de que golpea el suelo. Es todo lo que estuvimos platicando acerca de cuáles son los elementos que debemos observar para considerar que un jugador ha cachado o atrapado una bola. H. Cuando hay duda, la cachada, la recuperación o la intercepción no se completa. Y es importante, aquí estamos viendo dos diferentes conceptos. Primero, la cachada, que es tener posesión de una bola que está en el aire y que no ha tocado el suelo. La recuperación es tomar una bola o tener posesión de una bola que por alguna razón ya ha tocado el suelo. Esto ocurre cuando son fumbles. Y la intercepción es una cachada por un jugador del equipo defensivo. Atrapada simultánea o recuperación. Artículo 4. Cuando ocurre un pase, una atrapada simultánea o recuperación, es una atrapada o recuperación en la que hay posesión conjunta de una bola viva por jugadores oponentes en el campo de juego. Es decir, dos jugadores de distintos equipos atrapan la bola de forma simultánea. Vamos a ver un video. Recuerden que estamos viendo las definiciones del juego. La definición de atrapada simultánea es cuando dos jugadores de distintos equipos recuperan la bola en forma conjunta, es decir, al mismo tiempo. Les voy a adelantar un poco la regla. Si los dos jugadores atrapan en el aire el balón al mismo tiempo, ¿a quién le vamos a dar la posesión de la bola? Esto es muy importante. Al primer jugador que toque el piso. Número 2. Si no podemos definir quién es el jugador que primero toca el piso, le vamos a dar la posesión al último equipo que tuvo posesión de la bola. Es decir, en este caso, al que lanzó el pase. Es decir, al equipo ofensivo. Pero ojo, son dos situaciones diferentes ante un mismo acto. Los dos cachamos en el aire la bola al mismo tiempo. Número 1, el que va a tener posesión de la bola es el primero que aterriza. Y si no podemos definir eso, vamos a darla por regla al jugador ofensivo. Vamos a ver esta jugada que es de NFL, pero que nos ilustra perfectamente bien el ejemplo de lo que estamos hablando.
Incluso observen cómo, vamos a ver la repetición, cómo aparentemente el defensivo, o sea, el blanco, se queda con el balón, pero los oficiales ya están declarando touchdown, es decir, le dieron la cachada del pase al jugador ofensivo. Profesor. ¿Por qué? Vamos, sí, dígame. Ya estamos sobre el tiempo, podríamos ir concluyendo esta parte, aunque la dejemos pendiente para la próxima emisión. ¿Me parece bien? Concluimos esta imagen y terminamos. Correcto. Correcto. Vamos a ver cómo la cachan simultáneamente. ¿Y quién es el primero que aterriza? Aunque al final de la jugada el defensivo le arrebata el balón. ¿Quién es el primero que toca el suelo? Y dense cuenta cómo los oficiales, cuando llegan, ya el balón lo tiene el defensivo. Ahora, si no podemos definir quién toca el suelo primero que nada, por regla, la cachada se la damos al equipo ofensivo, que en este caso es el equipo azul. Correcto. Profesor, maestro, pues lo dejamos por aquí al momento. Sí. Estamos a sus órdenes para lo que requerimos. Claro, pues muy agradecido, referee Villegas, nuevamente. Los esperamos la próxima emisión para continuar con los conceptos fundamentales del fútbol americano estudiantil. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Maestro, buen día. Hasta luego a todos.